Coronavirus en cápsulas. Hoy vamos a ver transmisión de SARS-CoV-2 y cómo protegernos. La transmisión de los virus que causan infecciones respiratorias es esencialmente por vía aérea. El solo hecho de que una persona esté respirando implica que está liberando partículas de su aparato respiratorio. En un ambiente cerrado, estas partículas pueden desplazarse hasta 1,5 metros, aunque la mayor parte de estas partículas caen antes de llegar a 1 metro. Si esta persona tose, las partículas pueden llegar un poco más allá de 2 metros. Y si estornuda, las partículas pueden llegar hasta 7 u 8 metros, incluso más. Cuando emitimos estas partículas, podemos encontrar gotitas de diferentes tamaños, las más grandes cercanas a 100 micras y otras más pequeñas de 10 o 1 micra o incluso más pequeñas. Si comparamos estos tamaños con el diámetro de un cabello humano que mide cerca de 75 micras, las gotitas de mayor tamaño son un poco más grandes e incluso son visibles al ojo humano. En un ambiente cerrado, sin ventilación, si estas gotas caen de una altura de 1,55 metros al suelo, tardan en llegar unos 6 segundos, mientras que las partículas de 10 micras tardan hasta como 8 minutos, las de 3 micras hasta 12 horas y las más pequeñas pueden incluso permanecer días flotando en el ambiente. Esto último es lo que consideramos aerosoles. ¿Qué pasa si estas gotitas que pueden contener virus se quedan flotando por un tiempo indeterminado en el ambiente? Al respirar estos aerosoles podemos infectarnos. Estas gotitas contienen muchas cosas que están presentes en el aparato respiratorio: células, moco, sales, bacterias, hongos, virus y otras cosas más. Mediante van viajando en el aire, unas caen y otras se van deshidratando y convirtiendo en gotitas más pequeñas. Algunas de ellas quedarán flotando en el ambiente si es que no hay ventilación. ¿Cuánto tiempo permanece infeccioso el virus en el ambiente? Depende de varios factores. Se ha determinado que los virus que están presentes en los aerosoles son capaces de permanecer hasta 3 horas de manera infecciosa, mientras que en las superficies de cobre pueden durar infecciosos hasta 4 horas, en cartón hasta unas 24 horas, en plástico y acero de 3 a 4 días, en los billetes 4 días, en el vidrio 2 días, en madera 1 día, en papel 30 minutos y en la ropa 1 día. En una serie de experimentos se ha demostrado que el virus puede permanecer infeccioso hasta 14 días si está a 4 grados centígrados y 7 días si está a 22 grados centígrados. Si la temperatura es de 37 grados, el virus permanece infeccioso solo 1 día, y si se sube la temperatura hasta 56 grados centígrados, solamente dura 10 minutos, y si es hasta 70 grados centígrados, el virus es inactivado rápidamente y solo dura infeccioso 1 minuto. Toda esta información nos indica que los objetos cotidianos que han estado en contacto con personas infectadas pueden portar virus activos y si los manipulamos sin cuidado, podemos infectarnos. Se sabe que los virus son muy sensibles a los detergentes y a las sustancias como el alcohol y el hipoclorito de sodio, y esto se recomienda usar para eliminar la contaminación del SARS-CoV-2. Dependiendo del objeto, podemos usar uno u otro recurso para lavarlos o desinfectarlos. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Ya se sabe, la distancia es muy importante. Si es necesario tener contacto con otra persona, permanecer al menos a 1,5 metros o 2 metros de ella. La sana distancia. Uso de cubrebocas o respiradores N95, gafas protectoras, lavado continuo de manos, uso de careta. Es necesario mencionar que no se recomienda el uso de la careta solamente, lo ideal es usar también un cubrebocas para reducir los riesgos. Por supuesto, evitar reuniones con muchas personas, especialmente en ambientes cerrados.
¿Cómo funcionan las mascarillas? Nuevamente vemos representado el diámetro de un cabello humano de unas 75 micras y partículas más pequeñas como el polvo o como el coronavirus que mide menos de 0.15 micras. Las mascarillas funcionan como filtros y permiten retener partículas de diferentes tamaños. En el caso del cubrebocas quirúrgico no se hace un filtrado exhaustivo y hay un porcentaje de partículas pequeñas que pueden atravesarlo, mientras que el respirador N95 es capaz de impedir el paso de partículas muy pequeñas de una manera más eficaz. Aquí vemos ejemplos de un cubrebocas quirúrgico y un respirador N95. En este esquema vemos que el cubrebocas no es hermético y permite la entrada y salida de aire por diferentes lados, mientras que el respirador N95 está sellado a la piel del usuario y la entrada y salida de prácticamente todo el aire es a través de él. Por eso este dispositivo se recomienda en personal de salud que está expuesto a virus respiratorios durante la atención de los pacientes. La efectividad de estas medidas ha sido probada en distintas circunstancias. Por ejemplo, en un estudio reciente se ha calculado que el riesgo de estar a más de 1 metro de una persona infectada por virus respiratorios, así como el uso de cubrebocas y protección ocular como las gafas, reducen significativamente el riesgo de infectarse. La distancia reduce el riesgo en cerca de 5 veces, el uso de cubrebocas en cerca de 6 veces y el uso de gafas cerca de 3 veces. Obviamente la combinación de las tres cosas reduce mucho más el riesgo. Otra cosa muy importante es que la probabilidad de infectarse es de 19 veces mayor en lugares cerrados que en lugares al aire libre. Por ello se recomienda el uso de mascarilla, gafas y distancia cuando estamos en contacto con otras personas, especialmente en lugares cerrados. ¿Qué tanto nos protege una mascarilla? Depende del material y depende de su uso. Debemos considerar dos cosas, principalmente. La barrera reduce la emisión de partículas de la persona que lo porta y también reduce la entrada de partículas hacia dentro de la mascarilla. ¿Esto ha sido valorado? Sí. En un estudio de 2013 se realizaron experimentos para determinar qué proporción de un virus dispersado en el aire puede atravesar las mascarillas. Un virus que se llama MS2 y que infecta bacterias es un virus más pequeño que el SARS-CoV-2. Los resultados se presentan en porcentaje de virus que atraviesan de afuera hacia adentro de la mascarilla. Se usaron cubrebocas hechos de materiales comunes y se compararon con un cubrebocas quirúrgico. Se usaron cubrebocas hechos de tela de playera, de paños de cocina, bufanda, funda de almohada, tela de seda y filtro de aspiradora. Todos los cubrebocas son capaces de bloquear la entrada del virus, pero no con la misma eficiencia. El mejor, después del cubrebocas quirúrgico, fue el de filtro de aspiradora, que bloqueó la entrada de hasta 86%, y después el del paño de cocina. Los demás estuvieron en un rango cercano al 50%. Ya sabemos, por lo tanto, cuáles escoger. Por otra parte, ¿qué tanto impide la salida de partículas un cubrebocas? En otro estudio se cuantificó la cantidad de partículas que salen de un emisor con diferentes tipos de cubreboca. Se usaron 14 tipos diferentes de cubrebocas. El más eficiente, naturalmente, fue un respirador N95 que permitió la salida de partículas en una proporción menor al 0.1%. Posteriormente, el cubrebocas quirúrgico que permitió la salida del 1% de partículas. Después quedan ubicados los cubrebocas de polipropileno y polipropileno algodón con 5 a 10%, y posteriormente algunos de algodón de 2 capas con 10 a 15% y sorpresivamente un respirador N95 diferente del primero, ya que posee una válvula que permite la salida de las partículas en mayor proporción que los que no tienen válvula. Después se ubican otros con valores de 20 a 35%. En el caso de una pañoleta que presenta 2 capas, la proporción de partículas emitidas fue del 50%.
mientras que en el caso de un cuello polar de lana, la proporción de partículas fue mayor al 100%, lo cual se explica porque algunas partículas grandes son fraccionadas y aumenta su proporción en relación a cuando no se usa ningún cubrebocas. Por supuesto, no basta usar un cubrebocas, hay que usarlo bien. En esta figura del New York Times podemos ver las diferentes formas incorrectas de usar un cubrebocas. Debe cubrir la barbilla, la boca y la nariz. Debe haber un buen ajuste y no traerlo en lugares diferentes de donde debe estar. Esta es la forma correcta. Finalmente, en uno de los trabajos mencionados se analizó el tiempo en que un virus permanece infeccioso en un cubrebocas. En la parte interna puede permanecer infeccioso hasta 4 días, mientras que en la parte externa hasta 7 días. Por ello es importante no manipularlo de la parte frontal o estar acomodándoselo a cada momento. Recordemos que no solamente es tener puesta la protección, sino darle un buen uso. Muchas gracias.